anunciar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los principios que reclama la constitución. Desgarró la noche serena, las sienas. Continuamos en este panel a propósito del 53 aniversario de la gesta histórica del 24 de abril, acompañados por testigos y protagonistas de primer orden de estos acontecimientos e investigadores, como es el caso de Tony Raful, el caso de doña Teresita Espaillá, de Jesús de la Rosa y de Fidelio Despradel. Pedagógicamente han expuesto ustedes y de manera, debo decirlo, sucinta, la naturaleza y, si se quiere, también la velocidad de los acontecimientos. Y a modo de, y desde el punto de vista de cada uno, cuáles fueron los elementos quizás más resaltantes en cada uno de esas etapas que van desde el 59 hasta, yo diría que el 66, que es con la elección, entre comillas, de Joaquín Balaguer. De García Godoy, que es, digamos, una etapa de transición. Y después ya Balaguer y esos años en donde efectivamente ya se puede hablar de que había interpretaciones no necesariamente objetivas sobre la correlación de fuerzas, resultado del desenlace, y sobre la posición particularmente débil de los sectores revolucionarios a propósito de la determinación de los norteamericanos de proceder a la eliminación, que no solo de Pichirilo, si por ahí podemos comenzar, sino de cantidad de militantes y de grupos revolucionarios, pero además de exmilitares constitucionalistas, o de militares constitucionalistas. Un paquete de exmilitares. Así es. Lo mataron. Ahora, queda claro que con este desenlace y con esa gesta, que quizás a lo que más se le podría a uno parecer es a la Comuna de París. Así es. Por lo efímero del proceso que se verifica, por lo heroico de la resistencia en ambos casos y porque finalmente ahí se da un antes y un después. Bueno, después de la Guerra de Abril se abre otro ciclo que muy bien puede concluir en el 78 y ya ahí abrirse otro momento con el ascenso al poder de don Antonio y finalmente de Jorge Blanco por igual. ¿En qué medida, si no nos quedamos en el pasado y en los precedentes de la guerra, de la gesta heroica, tanto militares como civiles, como intelectuales, como políticos o como jóvenes, se tuvo la conciencia, y en el caso de Juan Bosch, pues sabemos que también se decantó de una serie de tácticas con las que pues no compartía, muy concretamente con el MPD y muy concretamente con el grupo o el proyecto de Francia, que es otro momento del proceso que devino. Yo quisiera saber en qué medida los intelectuales, incluyendo los intelectuales revolucionarios, los PRDistas, los catorcistas, los MPDistas, en fin, los intelectuales también asumieron por sí mismos una cierta, si no distancia, una cierta incomprensión de la coyuntura. Y podemos comenzar con Tony. Sí, no, yo creo que, fíjate, la Revolución de Abril suscitó una gran adhesión de lo que era la intelectualidad democrática de ese momento en la República Dominicana, a nivel de los artistas,
a nivel de los escritores, de los pintores, de los intelectuales. El pintor Silvano Lora organizó lo que era el Frente de Artistas con la Revolución Constitucionalista, organizó exposiciones de pintura, recitales poéticos, incluso se llegó a exhibir en plena revolución, lo recuerdo como ahora, porque asistí en plena revolución al Teatro Santomé, que en ese entonces estaba en la calle El Conde, a una exhibición de aquella película de Franklin Domínguez, La Silla, que se había hecho a raíz de la caída de la tiranía, y era una película donde el actor Camilo Carrao se llamaba, estaba en la silla eléctrica de la 40 relatando las torturas. Eso se exhibió en plena Revolución de Abril, lógicamente con cineforum, discusiones artísticas, culturales. Se hicieron incluso veladas artísticas en los comandos, como una manera de reactivar el entusiasmo para evitar que, digamos, que los largos periodos, digamos, de no combate que se produjeron en medio de las negociaciones en la guerra no terminaran con el tedio entre los combatientes y suscitando a veces contradicciones secundarias que ponían en peligro la unidad de los comandos constitucionalistas. Y se llegaron a hacer veladas artísticas en el Eugenio María de Hostos, se llegaron a hacer veladas boxísticas, luchadores de lucha libre se llegaron a presentar. Allí funcionaron todos los elementos culturales que convergían en un momento determinado a lo que era ese mundo recreativo en la República Dominicana, y hubo incluso intelectuales de origen, digamos, del pasado trujillista, que en la Revolución de Abril se adhirieron a la revolución y jugaron un papel importante, como don Emilio Rodríguez de Morici, el gran historiador dominicano, fue asesor del presidente Camaño, uno de los grandes historiadores dominicanos de todos los tiempos y con mayor producción de investigación histórica que tiene este país. Emilio Rodríguez de Morici nunca se mudó de la calle de las Mercedes, casi frente a la iglesia. Le mataron las tropas norteamericanas le mataron un hijo en plena revolución. Pongo este ejemplo de Emilio Rodríguez Morici para decir que mucha gente no importaba, digamos, el rótulo ideológico, ¿no?, de su formación, se adhirió al proceso constitucionalista, porque en la Revolución Constitucionalista se reafirmó el principio de la identidad nacional, el principio de patria, ese tipo de concepción nacional, elevado, por supuesto, a una categoría superior, fue elevado frente a la resistencia de las tropas norteamericanas, la resistencia de las tropas invasoras. O sea que yo creo que hubo un gran renacer de la intelectualidad, hubo un documento famoso de los intelectuales dominicanos en plena guerra en apoyo al gobierno del presidente Camaño, firmado por toda la intelectualidad dominicana y por intelectuales de vieja data también que participaron de alguna manera apoyando la revolución constitucionalista. Incluso puede decirse que una parte, digamos, de intelectuales que no estuvieron presentes en la Revolución de Abril, muchos se neutralizaron, más bien no tuvieron una actitud hostil contra la revolución, sino que más bien no se comprometieron con ella. Pero la revolución suscitó un fervor, yo diría que masivo, de grupos artísticos, culturales, los artistas, los cantantes, todo el mundo allí se recreó en la revolución constitucionalista y los comandos le dieron participación a este tipo de veladas artísticas y culturales. Incluso a nivel del propio gobierno constitucionalista operaron intelectuales. Franklin Domínguez era el director de prensa, de relaciones del gobierno de Camaño, uno de los grandes dramaturgos de la República Dominicana, de los grandes dramaturgos, y así un conjunto de artistas intelectuales estuvieron presentes. La revolución tuvo una sustentación realmente no solamente política, sino también patriótica. O sea, es que el proceso de Abril, esos meses de resistencia frente a la ocupación norteamericana, generaron se realzaron la figura, digamos, de Duarte. Se celebró el aniversario de la Guerra de Restauración, los 100 años, de 1865 a 1965, 100 años el pueblo dominicano 63. Seguía con las armas en las manos, resistiendo a intervenciones extranjeras. Entonces eso fue sumamente importante. Yo recuerdo que prácticamente se rompieron las barreras. Sabe que para penetrar la zona constitucionalista había que ser requisado por tropas norteamericanas de ocupación, y prácticamente ese día se rompieron las barreras. La cantidad de miles y miles, parecía que la ciudad se había vaciado hacia el sector constitucionalista. No pudieron los soldados norteamericanos en la avenida Duarte frente al Parque Enriquillo, en otros lugares, no pudieron detener la avalancha de multitudes levantando la bandera nacional en uno de los momentos grandes de la lucha patriótica dominicana, levantando la bandera nacional y respaldando al coronel Camaño, que representó ahí el ideario de Gregorio Luperón en la guerra del 65. Oye, Tony. Y el discurso y la producción. Tony, y el discurso de Gregorio Urbano Gilbert. El 14 de junio, había sido claro. Gregorio Urbano Gilbert, que había peleado en la Manila, allá en Nicaragua, que era del mando político del general Sandino, el Estado Mayor. O sea, que había salido del país porque enfrentó el desembarco norteamericano en el 16. Incluso había ultimado a un soldado invasor. Tuvo que salir del país y se integró en el Estado Mayor de Sandino,
Sandino, el general de hombres libres en Nicaragua, y peleó también con Farabundo Martí en El Salvador, hay fotografías. Y en la Guerra de Abril, aquel hombre, aquel anciano de 86 años, que estaba en los primeros días de la guerra, nadie lo conocía o no lo reconocían. Alguien lo identifica y lo lleva a donde el coronel Camaño y participa en el famoso meeting de la restauración. Y aquel hombre, aquel viejito, ¿no? Defendiendo y reafirmando en la defensa de la soberanía nacional como lo había hecho hacía tantos años y levantando el fusil patriota. Pero yo lo que quería decirle es que eso fue lo que redacta Tony en abril. Pero abril ha llegado hasta ahora. Señores, 53 años. No hay un año que no haya celebrado, no se haya conmemorado la Revolución de Abril. Hay un libro de Moscoso Puello sobre el Conde, sobre la calle del Conde. En ese libro él dice que su papá le decía que 20 años después de la independencia, aquí nadie se acordaba ni de Duarte, ni de Sánchez, ni de nadie. Y nosotros de abril, la Revolución de Abril, no nos podemos dejar en ese sentido. Existen documentos y la verdad histórica de la Revolución de Abril está completamente asegurada. De manera tal que cuando cumplimos 50 años, la Academia de la Historia, de 200 obras publicadas sobre la Revolución de Abril, tiene una selección de 19 que va a poner a circular ahora dentro de las conmemoraciones de Abril. O sea que nunca nos hemos sentido olvidados. Sí. Perdón, Teresa. Hay dos fallecimientos que marcan, uno particularmente al liderazgo político-militar del 14 y el otro que marca a los guardias constitucionalistas, que es Rafael Tomás, que además cae en una circunstancia que bueno, solo la historia podrá, o los azares de la historia podrá explicar del todo, ¿verdad? ¿En qué medida, y sigo refiriéndome de allá para acá, la desaparición de una persona tan carismática, con tanta autoridad moral y habiendo liderado, si se quiere, al pueblo dominicano junto al profesor Juan Bosch, frente a todos los que fueron protagonistas de aquello, ¿qué implicó en el espíritu de los guardias como tú? Marino, ¿verdad? Mira, de los marinos. Está buena la aclaración. Sí. Dime tú. Bueno, mira, la Revolución de Abril debió comenzar en enero, con la traída de Juan Bosch por barco. Y ahí es que nosotros entramos al grupo de los 13, porque yo necesitaba un marino de confianza y me buscaron a mí. Entonces, ahí es que yo conozco a Fernández Domínguez. Entonces, cuando él viene aquí con Herrera Marín, que ese sí yo lo conocía porque daba clase en la Academia Militar, y se ideó que en el último año era común entre la Marina, la Aviación y el Ejército. Él nos saludó con mucho amor, pero nunca entendí lo del asalto. A pesar de que él cayera por lo menos 6 o 7 metros de donde nosotros estábamos. Y tuvo la mala suerte de que el primer tiro que le dieron cayó y no se lo dieron un poco más para arriba para que él pudiera estar vivo. Y le voceábamos. Y lo conocíamos por el uniforme nuevecito que andaba. Hace un tiempo, antes de morir, y eso está escrito, pero no me gusta citar muertos, hay gente que tiene la costumbre de citar muertos, que no pueden rebatirlo, pero hay una comunicación, una declaración de Montes Arache, diciendo que él se oponía al ataque al Palacio. Él se oponía. Entonces yo lo supe, yo fui al ataque al Palacio, que me pudieron dar la misma bala que le dio a Fernando Domingo, me hubiese podido dar a mí o a cualquier otro.
Hubo uno herido en las naras, en el glúteo. Sí. ¿Cuál No, fue? a Mauri. Bueno. Freddy de Peña. Entonces, Muy herido. si me dicen a mí que Montearache No estaba de no acuerdo. estaba de El ministro de acuerdo, la Fuerza yo no Armada. hubiese ido. No hubiese ido. O sea, yo fui 40 años después por ignorar lo que 40 años después me supe. O sea, si no, yo no hubiese ido. Tú querías decir algo, No, Tony, muy y ya luego breve. Teresa. Voy a tratar de muy breve, condensarlo en 2 minutos. Roberto Duvergé y yo nos opusimos también. 2 minutos solamente, como una contribución a la búsqueda de la verdad histórica. Sí, la verdad histórica. una búsqueda. El coronel Fernández Domínguez vino a la República Dominicana en una misión de Juan Bosch para traer el acuerdo que había llegado en Puerto Rico, Bosch, con el presidente Johnson, a través de los asesores militares norteamericanos que se reunieron en la casa de Luis Muñoz Marín en Trujillo Alto. Esos acuerdos traían la fórmula Guzmán, o sea, iba el presidente Antonio Guzmán ascenderá al poder, iba a poner en vigencia la Constitución del 63, una serie de acuerdos colaterales. A eso vino Fernández Domínguez, a la República Dominicana, porque solamente un militar, como dices, con la suficiente moral y el liderazgo de Fernández Domínguez podía plantearle a Camaño su renuncia. Había que emplazar a Camaño que renunciara para dar paso a la conformación de ese gobierno aprobado por la administración Johnson y por Bosch. Cuando llega, Camaño rechaza el acuerdo, señalando que no podía aceptar ese acuerdo porque en ese momento las tropas del CEFA estaban entrando en la zona norte, matando constitucionalistas, y qué acuerdo era de ese tipo. Ese fue el argumento básico de Camaño. Entonces Fernández Domínguez libertó de acuerdo y no se posibilitó el acuerdo. Entonces Fernández Domínguez le plantea a Camaño que había que hacer algo para contrarrestar la ofensiva del CEFA en la parte norte. Entonces, cuando se plantea qué podemos hacer, dice, bueno, el Palacio Nacional está en territorio constitucionalista, vamos a darle un golpe psicológico, vamos a tomar el Palacio y contrarrestamos la ofensiva del norte. Es un razonamiento correcto el de Fernández Domínguez. Ahora bien, la preparación del proceso ya es otra cosa desde el punto de vista militar. Pero Montes Arache acompañó a Fernández Domínguez días antes de la toma del Palacio o del intento de toma del Palacio. Tirotearon a los guardias del Palacio y los guardias se mandaron y abandonaron hasta las ametralladoras. Montes Arache le dice en ese momento a Fernández Domínguez, vamos a tomar el Palacio ahora. Fernández Domínguez le dice, nada más somos 10, 12 hombres, vamos a preparar una ofensiva y vamos a tomarlo en ese sentido. A partir de ahí se prepararon, restablecieron su guarnición, se perdió el factor sorpresa, atacan el Palacio y los norteamericanos son las tropas de Bruce Palmer las que asesinan a Fernández Domínguez y atacan a los constitucionalistas en la toma del Palacio. Esa es la historia. Hay esto, como estamos hablando de historia, yo creo que el gran error que se cometió, lo que planificaron el asalto al Palacio, es considerar que las tropas norteamericanas que estaban en la 30 de marzo iban a aportarse neutralmente. Y ahí no abrieron fuego, tenían unos fuegos de arriba, del lado y de abajo. ¿Por qué Juan Miguel Román? Juan Miguel y Fernández Domínguez eran igualitos, igualitos. Juan Miguel era hermano mío y hermano de Roberto, y éramos distintos totalmente. Juan Miguel era un guerrero, y cuando se juntó con Fernández Domínguez, que yo me recuerdo la reunión, Fernando Domínguez se paró a hacerle el saludo a Francis cuando entró en una reunión secreta ahí en la Sánchez con el conde. Fernando Domínguez le dijo, Francis, tú eres el presidente, déjate de pendejada, ¿qué es lo que tú me estás haciendo el saludo? Y Francis le dijo, pero tú eres el jefe de la y ahí andábamos Juan Miguel y yo, y Juan Miguel hizo una liga con Fernández Domínguez, una cosa insólita, el vínculo que se estableció, pero hubo un factor. Lo que pasa es que vamos a prolongar demasiado este programa. Hubo un factor que es que ellos tenían un tanque AMX. Exactamente. Para bombardear desde la Pasteur la puerta del Palacio de Hierro y la puerta de arriba del Palacio, para que se concentraran todos los soldados a defender ese pedazo, porque creían que por ahí iba a empezar la cosa. Además, Ilio Capocci iba a hacer una bulla, saltando la verja con un grupo de cosas. Y entonces Fernando Domínguez entra por el lado, por donde ellos no lo esperaban. La 30 de marzo. Pero los americanos descubrieron el plan y establecieron una trinchera encima de la Caribbean.
Y desde la Caribbean fue que mataron a Fernández Domínguez. Eso da para un buen programa. Sí. Okay. Yo quiero, Teresita, porque ahí no me matas. Sí. No, yo quiero rescatar un poco el legado de Abril, Claro. es decir, para estas generaciones, un legado patriótico, político, de tipo ético, el valor de consignas que pueden unificar el pueblo en determinado momento. Ese es uno de los legados de Abril. También una forma de hacer política con ética, sin ningunos intereses, lo único que estaba por ahí, solo los intereses del país. Incluso un legado patriótico, esa capacidad que tuvimos para resistir durante 4 meses las tropas de intervención de ese ejército poderosísimo y que sigue siendo el más poderoso de la tierra. No puedo dejar de hablar el legado que significó para la lucha de la mujer, el tema de nuestra participación en la guerra, de la participación de la guerra en algunas ocasiones como cuestión simbólica, pero en la realidad es que hubiese sido más difícil la resistencia durante 4 meses sin nuestra participación. Ella era de las entrenadoras. Y quiero resaltar también que hay que comenzar a darle valor social, valor histórico a las mujeres que cocinaron, a las que lavaron, a las que fregaron, a las mamás que se quedaron, a las amas de casa que se quedaron ahí, o que entraban a buscar oficio, como yo digo, díganme qué hago, díganme qué voy a hacer. Entonces eso tiene ese valor. Tiene el valor y en el caso de la Academia Militar, que era civil, porque fue formada por el 14 de junio principalmente, pero con el apoyo del alto mando militar, tiene el valor de la unidad, de ese espacio democrático. Y en el caso de las mujeres nos permitió un espacio de igualdad realmente. Pese a resistencia de algunos hombres, en la academia estábamos en igualdad de condiciones, en términos de los ejercicios, en términos de donde nos entrenábamos, en términos de las trincheras que eran larguísimas y en que las mujeres que éramos altas teníamos ventaja incluso sobre los varones que eran pequeños y gorditos. Por tanto, ese espacio de democracia, de libertad, de hermandad, de solidaridad, de colaboración fue importante y es un legado en la lucha de la mujer. Creo que hay un antes y después de Abril en términos de la mujer, que en estos tiempos ha alcanzado algunos derechos jurídicos y que ahora se expresa en la lucha por la igualdad salarial, por ejemplo, pero que creo que el legado quedó ahí. Miren, ya habrá que convocarles de nuevo vamos a cerrar aquí este panel. Les agradezco la participación. Ya tendremos que recordar gente emblemática que no fueron mencionados. Claro. El caso de Manolo González, que tuvo un rol importante, en la guerra como tal y en la organización a la resistencia. De Pichirilo. De Pichirilo, que en su momento también tuvo por ahí, por Santa Bárbara y la aduana. Y de muchos otros militares constitucionalistas, pero además muchas otras figuras civiles, hombres y mujeres que realmente que fueron importantes combatientes y héroes de la guerra. Muchas gracias. Empezó la revolución a imponer